Bendiciones mis hermanos, qué gusto es estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su canal y espero que todos se encuentren muy bien con un bendecido inicio de semana. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me da mucho gusto saber que ya se van conectando. Saben que estamos en el área de comentarios completamente en vivo, así que escríbanos ahí en los comentarios un saludo, una pregunta, todo lo que usted necesite nos lo puede hacer saber por el área de los comentarios. Estamos ahí completamente en vivo. Si nos está viendo el lunes entre las 6 y 7 de la tarde. Si usted nos ve en otro horario, de todas maneras usted puede escribir. Estamos siempre al pendiente y sabrán los que escriben que estamos siempre lo más pronto a contestar. Estamos siempre al pendiente de sus comentarios. Si usted es primera vez que nos está viendo, lo invito a que se suscriba. Es completamente gratis. Usted se puede suscribir. Al ladito de suscribir está la campanita. Esa le tiene que dar usted clic para que le lleguen todas las notificaciones de cuando estamos subiendo un video nuevo. Le agradeceríamos también si nos deja su like y si comparte este material ahí con sus conocidos. Si usted tiene algún comentario que quiere ser más privado, lo puede hacer por medio de correo electrónico a este correo. No apareció aquí. sablevision.yt@gmail.com. Ahí nos puede escribir. O también nos puede escribir por inbox a Facebook, sablevision.yt. Ahí los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Pues mis hermanos, hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo el viernes, la semana pasada, acerca de los 5 ministerios. Esta es la continuación de lo que estuvimos viendo el viernes. Y ya este viernes pues comenzamos a sentar las bases, ¿verdad? En la introducción. Si usted se lo perdió, vaya a ver, se llama Los 5 ministerios, introducción. Y vimos que así como el Elohim, que es Cristo, derivó e hizo Elohims para que son seres creados por el mismo Elohim para crear. Fueron creados para crear y se encuentran en el Salmo 82. Cristo es el Elohim del Salmo 91 versículo 2. Y como Elohim, cuando el Padre lo delegó para crear todas las cosas, él creó Elohims, derivó Elohims y esos Elohims le ayudaron a crear el universo o los universos. Nosotros conocemos uno, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos creó en realidad. Y ahora cuando Cristo resucita, hermano, él delega a otros seres, solo que ahora ya son seres humanos que le van a ayudar a construir, ahora no universos, sino el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y esos son los 5 ministerios, hermano. Eso es a grandes rasgos lo que estuvimos viendo el viernes, así que si se lo perdió, lo invito a que lo vaya a ver. El tema que vamos a estudiar el día de hoy lo titulé Las señales de los 5 ministerios. Es la continuación, así que no se lo pierda, quédese hasta el final. Ya sabe que yo le he dado esa recomendación de quedarse hasta el final, no ver solo una parte, sino tratar de escucharlo completo para que quede bien entendido. Ya usted que está listo, hermano, ahí con su cuaderno, con su libreta, con su Biblia y sobre todo con el corazón dispuesto, vamos a iniciar. ¿Qué le parece? Acompáñeme a Efesios 4:7, que es donde nos quedamos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí, hermano, como usted ya se dio cuenta, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho para desmenuzar, hermano, pero hoy nos vamos a adentrar a los 5 ministerios. Cuando estamos hablando de los 5 ministerios, déjeme decirle que no son un principio nuevo, hermano, no es algo que sea de esta época, ni del Nuevo Testamento, sino que los 5 ministerios son un principio del reino. Lo nuevo que sabemos es que Adán fue capacitado con los 5 ministerios. Y para eso tenemos pie de imprenta. Así que no diga, hermano, eso como que no me cuadra que Adán pudo haber, o le pudieron haber otorgado esos 5 ministerios. Hay pie de imprenta, hermano. Porque si no, hablaríamos de puros pensamientos humanos. Esto no es una imaginación. Génesis 2.8 en la Biblia Torres Amat nos dice algo muy interesante, hermano. Porque nos deja ver que el huerto del Edén no fue puesto para Adán, sino que existió antes de Adán. Y eso lo comprobamos al leer Ezequiel 28.14 también en adelante. Porque vemos que le hablan a Luzbel y le dicen que él estuvo en el huerto del Edén. Y eso prueba que el huerto, hermano, estuvo antes que Adán. Mire, acompáñeme a Génesis 2.8. Traducción Torres Amat. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso, en que colocó al hombre que había formado. Se fija, hermano, desde el principio plantó un jardín delicioso. Entonces vemos que el huerto del Edén ya estaba antes de Adán. Por eso vemos que en Ezequiel 28.12 le dicen a Luzbel que estuvo en Edén. Y ese Edén era anterior a Adán. Vamos a seguir leyendo Génesis 2, ahora el versículo 9, en la misma traducción Torres Amat. Y en donde el Señor Dios había hecho nacer de la tierra misma toda suerte de árboles hermosos a la vista, y de frutos suaves al paladar, y también el árbol de la vida en medio del paraíso, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este lugar de delicias salía un río para regar el paraíso. Río que desde ahí se dividía en 4 brazos. Uno se llama Fisón y es el que circula por todo el país de Jevilat, en donde se halla el oro. El oro, hermano. Va a decir, ¿el oro? No, el oro. Génesis 2.10, hermano, dice que Edén, o que de Edén salió un río, ¿verdad? Y ese río se parte en 4. Haga de cuenta como una rama. Así que se convertía en 5 ríos. Y estos 5 ríos son figura de los 5 ministerios. El central y 4 bracitos, ¿verdad? Entonces los 5 ministerios no son una invención nueva, ¿verdad? Nuestro Señor es eterno. Veamos Miqueas 5.2 y vamos a encontrar cómo nuestro Señor tuvo salidas antes de su venida a la tierra en forma humana. Y antes de eso, hermano, salía en forma de los seres a los cuales él visitaba. Mira, acompáñeme a Miqueas 5.2. Vamos a leerlo en la traducción Reina Valera 60. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí, hermano, está hablando de Cristo y dice que sus salidas son desde el principio. Entonces Cristo salió del Padre. Antes de salir en forma humana, Cristo salió a visitar la creación. Y no solo esta, hermano, él visitaba infinidad de creaciones, no solo la humana. En Génesis 14 vemos a un hombre llamado Melquisedec que aparece a Abraham. Luego en Hebreos 7 habla Pablo de Melquisedec y dice que es semejante a Dios. Quiere decir que Melquisedec era Cristo. Y en el Antiguo Testamento se apareció también Jesús, pero no como Jesús, sino el Cristo en diferentes formas, teniendo salidas desde el inicio de la creación. Entonces en el huerto estaba presente Cristo. Tan presente, perdón hermano, tan presente que en Génesis 3.21
Cuando el hombre peca, Dios hace un sacrificio y mata a un cordero para vestir al hombre. Y eso muestra, hermano, a un Cristo ya preexistente. Por eso vea lo que dice Apocalipsis 13:8. Acompáñeme. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Un cordero inmolado desde el principio del mundo, hermano. ¿Cómo explicamos este pasaje? ¿No? Usted se ha preguntado por qué dice aquí que fue un cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿El Padre crucificó a Cristo en el principio de los tiempos, acaso? ¿O estará hablando del plan del cordero que está presente desde el principio de los tiempos? Seguramente, hermano, yo me inclino más que está hablando del plan del cordero, que nosotros le llamamos el plan de las edades, porque es un plan que venía desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya lo estuvimos estudiando en la preexistencia. Por eso, si usted lee el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento está figurado Cristo y el huerto, hermano, es figura de la iglesia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9. Acompáñame a 1 Corintios 3:9, pero lo vamos a leer en la traducción Reina Valera actualizada. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Fíjese, hermano, cómo es que Pablo dice, ustedes son huerto de Dios. La iglesia ahora es el jardín de Dios, hermano. Entonces, ese jardín del Edén, donde pusieron a Adán, donde pusieron también a Luzbel, según 1 Corintios 3:9, es figura de la iglesia. Entonces, el plan iglesia, el plan cordero, es un plan que está desde antes de los tiempos. Por eso Apocalipsis 13:8 dice el cordero inmolado desde el principio. Y esto es sumamente interesante, hermano, porque eso significa que todo lo que nos está sucediendo no está fuera del control de Dios. Así había un plan eterno, hermano, que fue hecho en Cristo. Entonces todo lo que estamos viviendo era necesario y forma parte del plan eterno y perfecto de Cristo, en el que vamos a salir victoriosos, hermano, de todas las circunstancias que nos rodean. De repente me da tristeza saber o escuchar ministros que dicen que esta pandemia que pasó fue un plan del enemigo y que oraban y ayunaban para que el Señor volviera a tomar el control. Y déjeme decir, hermano, que el Señor nunca perdió el control. El Señor siempre estuvo bajo control de toda circunstancia y esto que pasó y lo que va a pasar, hermano, ya está planificado por Él. Así que no hay nada con el que Él improvise, hermano. Todo está completamente planificado y estructurado. Y todo lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios es para bien. Amén. Entonces, hermano, no se deje engañar con que el diablo tiene poder. Si va a salir el anticristo, no es porque el anticristo tenga poder para manifestarse, sino porque el Señor tiene un plan específico, un tiempo específico para que el anticristo se manifieste. Y obviamente será cuando ya tenga a su lado a su iglesia novia, a su amada, ya en las bodas del Cordero, será cuando aquel inicuo se pueda manifestar, es decir, el anticristo. Amén. Si le digo que el Señor lo tiene todo planeado y bajo control, así que usted no tenga temor. Entonces, Adán en el huerto figuraba el trabajo que la iglesia tiene que hacer hoy, hermano. Porque el propósito de Dios fue que Adán sin pecar madurara y expandiera el reino que había en el huerto. Y eso lo iba a expandir a toda la tierra. Pero como Adán pecó, pues tuvo que venir el postrer Adán, hermano, para que ahora el nuevo huerto del Edén, que es decir, la iglesia, pueda expandir el reino de Dios en toda la tierra. Por eso vemos en Génesis 2, del 9 al 10, hermano, que el huerto del Edén salía un río, y ese río primario nos está hablando del ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico, hermano, es cabeza, es fuente, y dice que de allí se repartía en 4 brazos, y esos 4 brazos son los 4 ministerios restantes. Entonces vemos, hermano, cómo los 5 ministerios no son algo del Nuevo Testamento, ¿verdad? No es algo del Nuevo Testamento solamente, sino que es un modelo de trabajo
que ya estaba en el antiguo. Por ejemplo, cuando vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, hermano, encontramos una verdad impresionante que estaba escondida. Hay muchas verdades, hermano, que están escondidas todavía. Por eso digo, nos dijo el Señor que escudriñáramos las escrituras. No solamente es leer y cuántos versículos leyó usted en la semana. No, hermano, es escudriñarla. Puede usted leer un solo versículo, ya se lo he comprobado, que en un versículo hay infinidad de temas e infinidad de tesoros ahí escondidos que el Señor permitió que fueran ocultos a primera vista, pero por eso es que el Señor nos dice, escudriña la Biblia, métete para que ahí encuentres los tesoros, porque los tesoros son para los hijos. Entonces, hermano, por eso es la importancia de escudriñar las escrituras. Mire, acompáñeme a Éxodo 6:26. Voy a leerlo en la traducción Reina Valera 60. Éxodo 6:26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Quiero que ponga mucha atención en esta palabra, hermanos. Sáquenlos por sus ejércitos. Entonces los hijos de Israel salieron como ejército, hermano, como soldaditos. Quiere decir que el Señor no los veía como esclavos, sino como un ejército. Y esa es la visión, hermano, de que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Él no vio que el pueblo de Israel estaba subyugado bajo el mando del faraón, sino que para él era un ejército. No los veía ahí todos desnutridos, sino que los veía fuertes. Él ve llama lo que no es como si fuera. Entonces le dijo, saca a mi pueblo de Israel por sus ejércitos. Lo interesante, hermano, que esta palabra ejércitos viene de una palabra hebrea, que se pronuncia Tsaba. El número strong es el 6635. G6635 para que usted lo corrobore. Ejércitos. Tsaba. ¿Y sabe qué quiere decir eso, hermano? Aquí viene lo interesante. Grupo de 5. Así es, mi hermano. Entonces, el pueblo de Israel salió en Tsaba. Salió en grupos de 5. Definitivamente, eso, hermano, nos está hablando de los principios de los 5 ministerios. Cuando ya lo leí así y salió este secreto oculto de que el Señor le dijo, saca de Egipto por sus ejércitos. A mí me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué dice de sus ejércitos? Por eso fue que me investigué aquí en el Strong y salió de 5. Entonces luego mi mente se soltó a imaginar y me imaginé como esos desfiles militares que no sé en sus países, pero aquí en México el día de la independencia hay un desfile militar y todos van desfilando, volteando a ver al presidente. Y entonces me imagino hay esos grupos como de 5 marchando, saliendo de Egipto. Imagínese eso, hermano. Pero qué interesante que el Señor le dijo, sácalos en grupos de 5. ¿Por qué? Pues todo tiene una enseñanza, ¿verdad? Eso quiere decir que el principio de los 5 ministerios, hermano, está presente en toda la Biblia. ¿Cuál es la razón por la que los 5 ministerios están presentes de esa manera? Fíjese, hermano, que el número 5 en la Biblia significa gracia, significa misericordia. Entonces, el propósito de Dios es que los 5 ministerios puedan mostrar la misericordia de Dios. Que los 5 ministerios puedan ser una manifestación de la misericordia de Dios en gracia. De hecho, la palabra instituyó quiere decir misericordia. Entonces, tiene mucho que ver, van de la mano los 5 ministerios con la gracia y con la misericordia que tiene el Señor para con nosotros y para que estos 5 ministerios sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos deja ver, hermano, que los 5 ministerios tienen un papel muy importante. Dentro de estos 5 ministerios hay cosas interesantes, hermano, pero también vemos esta figura en el arca del pacto. Es esto mismo, hermano, fíjese. Acompáñame a Éxodo 25:18. Éxodo 25:18. Vamos a leer 2 versículos. Éxodo 25:18.
Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Cuando vemos, hermano, a estos querubines en Ezequiel 1:8 también y en el 10:8, esos querubines debajo de sus alas tienen algo muy interesante. Mire, esto ya lo estuvimos estudiando, pero vamos a darle un repasito. Acompáñeme a Ezequiel 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto, ahí se puso Éxodo, Ezequiel 1:8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y veamos el capítulo 10, versículo 8. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Si fija, hermano, es interesante esto también porque debajo de las alas había manos de hombre. Y las manos de hombre tienen 5 dedos, ¿verdad? Entonces, los querubines tienen que ver con la cobertura de los 5 ministerios. Entonces, sí existe la cobertura, ¿verdad? Muchas veces dicen, hermano, que no existe la cobertura, pero sí existe. La Biblia dice que los querubines cubrían el propiciatorio y que debajo de las alas de los querubines están las manos de hombres, tipificando o en figura de los 5 ministerios, hermano. Vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo de la cobertura de los 5 ministerios lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, 18:44. Acompáñeme ahí. A la 7ª vez, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Cuando se iba a terminar la sequía, hermano, y estaba por caer la lluvia, dijo el siervo, veo una pequeña nube como la palma de un hombre. Y aquí también, hermano, es figura de la cobertura de los 5 ministerios. Así que siempre que va a caer una gran lluvia en su iglesia, hermano, Dios muestra una nube como la palma de la mano de un hombre. Definitivamente, la doctrina de los 5 ministerios es muy importante para nosotros. Y los 5 ministerios siempre han estado presentes, hermano. Veamos los 5 ministerios de alguna manera operando en toda la Biblia, hermano. Aunque aún no tenían título, no se les llamaba apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. En Hechos encontramos los 5 ministerios fluyendo en 2 unciones, sin título. Porque aunque no tenían título, lo estaban ya ejerciendo. Y hay que entender, hermano, que el trabajo de un ministro, el desarrollo de un ministerio genuino, no es de la noche a la mañana, sino que se va a desarrollar conforme al tiempo. Acompáñeme a 2 de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Vamos a ver, hermano, por eso el título de este día, las señales de los 5 ministerios. Y vamos a ver cuál es la señal, la señal de estos 5 ministerios. La primera es la del apóstol. Y fíjese cómo dice, las señales de apóstol han sido realizadas entre nosotros, entre ustedes, entre vosotros, hechas. Entonces, si hay señales de apóstol, obviamente también hay señales de profeta, hay señales de evangelista, hay señales de pastor y hay señales de maestro. Los 5 ministerios deben tener sus señales y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que no se vaya, póngase cómodo, vamos a iniciar. Vamos a ver las señales de los 5 ministerios en el Nuevo Testamento. Porque una cosa, hermano, era el profeta del Antiguo Testamento y otra cosa, el profeta del Nuevo Testamento. Son cosas diferentes. Veamos a los 5 ministerios sin nombre, pero sí en una función de presbiterio, preparándose para el llamamiento de Dios. Acompáñeme nuevamente a leer 2 de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo dice que toda paciencia,
Porque un ministro, hermano, es formado con toda paciencia. Moisés, a los 80 años, Dios lo llamó para ir a hacer la obra. Es decir, que el ministerio se forma, no es de la noche a la mañana. Y muchas veces, hermano, podemos señalar a alguien diciendo que no es un ministro, porque obviamente no se le ven las tablas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aún está en desarrollo, hermano, y aún no es maduro. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con lo que señalamos o decimos si este es o no es. Es un desarrollo que se da por un tiempo largo. O sea, a Moisés le costó 80 años. El apóstol Otoniel Ríos Paredes también decía que el ministerio empieza a los 80 años. Así que imagínense. Acompáñeme a Hechos 13.1. Hechos 13.1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ponga atención, hermano, dice profetas y maestros. No se les llama pastores, ni evangelistas, ni apóstoles, ¿verdad? Quiere decir que cuando Dios está desarrollando a alguien en un ministerio, puede ser que empiece fluyendo en un ministerio diferente al de su ministerio de su llamado final. Pablo se decía apóstol, predicador y maestro. Entonces Pablo era apóstol, evangelista y maestro. Pablo tenía 3 ministerios. Pero dentro de esas 3 funciones, hermano, la predominante era el apóstol, ¿verdad? Más adelante vamos a ver las citas, el pie de imprenta. Leamos el versículo 2 de Hechos 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En la iglesia, hermano, que estaba en Antioquía, había 5 ministerios. La iglesia de Antioquía es el modelo apostólico más fuerte y tenía 5 ministerios, solo que no dice cuál era cuál. Solo dice que eran profetas y maestros. Quiere decir que ellos estaban fluyendo en una dimensión en lo que el Señor los desarrollaba hasta ponerlos en otra. Pero de que eran 5, eran 5. Veamos cómo se da el llamamiento de un ministro, hermano. Y fíjese, le voy a decir por qué es que estaban 5. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Estos 5 estaban reunidos ahí en Hechos 13.1, hermano. Por eso es que le digo que ahí estaban los 5 ministerios. No dice en qué fluía cada uno, pero eran profetas y maestros. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, hermano, no los está llamando Cristo, ¿se fija? Sino el Espíritu Santo. Y por eso entendemos que hay 3 diferentes tipos de apóstoles. Hay 12 del Cordero y 12 del Espíritu Santo. Muchos dicen que Pablo fue el último apóstol. Ya lo hemos explicado varias veces, pero lo vamos a explicar nuevamente. Porque esto de que Pablo fue el último apóstol no es cierto, hermano. En 1 Corintios 15:8 dice que al último se le apareció Cristo a Pablo. Pero ese versículo no quiere decir que él fue el último apóstol. Mire, vamos a leer 1 Corintios 15:8. Porque este es el texto que usan de pretexto para decir que Pablo fue el último apóstol. Ya el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando Pablo está diciendo al último de todos, está hablando de la lista que está anunciando versículos atrás. Por eso siempre hay que leer el contexto, hermano. Recuerde, todo texto sin contexto es un pretexto. Grábeselo bien. Vamos a leer 1 Corintios 15:8 en la traducción Arcas Fernández. Finalmente, como si de un hijo nacido a destiempo se tratara, se me apareció a mí. Fíjese cómo dice aquí. Finalmente, de esta lista que les estoy mencionando, se me apareció a mí. No que haya sido el último apóstol. Cuando él dice el último no quiere decir que no haya más, sino que está diciendo finalmente me tocó a mí. Porque aquí, en Hechos 13, el Espíritu Santo pide que le aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que
a Él los ha llamado. Y mire cuál era esa obra. Acompáñeme a Hechos 14:14. ¿Cuál era la obra que tenía para ellos? Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Se fija? El Señor estaba llamando a Pablo y a Bernabé a un apostolado, pero era un apostolado del Espíritu Santo. Y eso nos deja ver muy claramente, hermano, cómo si había más apóstoles. Y eso también lo dice el apóstol Pedro. Acompáñeme a 2 de Pedro 3:2. Con esto nos queda súper clarísimo, ¿verdad? Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Declarado por vuestros apóstoles. Quiere decir que había más apóstoles. No solo era uno, eran varios. Pero ya tenemos en el canal este tema, hermano, de los 24 apóstoles, cuando vimos Corintios. Así que lo invito a que vaya a ver ese tema. Y si no había apóstoles, hermano, ¿por qué en Apocalipsis 2:2 la iglesia de Efesios está probando apóstoles? Cuando dicen que ya acabo que Pablo fue el último. No, siguieron habiendo apóstoles del Espíritu y apóstoles falsos. Mira, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se fija? La iglesia tenía la doctrina para poder probar apóstoles, la iglesia de Éfeso. Pero ahora veamos las señales de un apóstol, porque la Biblia dice cuáles son las señales de un apóstol. Yo recuerdo aquí en México hubo un tiempo que se dio la apostolitis, así le decían. Yo recuerdo, yo estaba niño cuando escuché esa palabra apostolitis, que se estaban dando a conocer muchos apóstoles. Ya nada más abrían una célula y ya se podían hacer llamar apóstoles porque estaban abriendo una nueva célula de la iglesia. Entonces abrían una nueva congregación y ya con eso eran apóstoles. Y ya por eso se mencionó esa época de la apostolitis. Y yo creo que también en Éfeso eso pasó, porque al terminar Pablo, el Espíritu Santo manda a Bernabé, los manda a llamar, pero yo creo que había varios ahí piratas que también dijeron, yo también soy apóstol por obra del Espíritu Santo. Y empezaron a tratar de engañar a la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso tenía la doctrina bien cimentada para saber discernir entre un verdadero y un falso. Vamos a ver esas señales y eso nos va también a servir a nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, fíjese, vamos a ver las señales del apóstol. Dice Pablo, ¿no he visto yo al Señor Jesús? Esta, hermano, es la primera característica de un apóstol del Espíritu. Y es que tuvo que haber visto al Señor Jesús. Ahora, no todo el que ve al Señor es un apóstol, para que no se confunda. Pero sí, todo apóstol tuvo que haber visto al Señor Jesús. Espero que se entienda. No todo al que vio al Señor Jesús o que ha visto al Señor Jesús puede ser apóstol. Pero sí, todo apóstol tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Espero que se entienda. El ministerio apostólico es un ministerio que le va a tocar por misericordia de Dios ser un coordinador, y él tiene que llevar a la iglesia más allá. Entonces, el que ve al Señor entra a una realidad en el mundo espiritual, y una realidad maravillosa, hermano. Y entonces, ¿quién le va a negar que Dios existe o no existe si él lo vio, verdad? Pablo tuvo el privilegio de recibir la doctrina directamente del Señor. Y cabe decir que hay hermanos que no van a reconocer a otros apóstoles más que al propio. Y es que si a Pablo no le reconocían todos,
pues, ¿qué se esperan los demás, verdad? Pero a Pablo lo reconocían aquellos a los que estaba enseñando y ministrando de parte de Dios. La segunda señal de un apóstol, hermano, es tener un entendimiento del ministerio de Cristo. Es decir, tiene palabra revelada. Acompáñeme a Efesios 3:4. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. A un apóstol, hermano, le revelan la doctrina, le revelan el misterio de Cristo. Y el que ha tenido comunión con un apóstol genuino, hermano, tiene paladar para distinguir a un verdadero apóstol. La tercera característica del apóstol es que debe tener corona apostólica, un sello de un apostolado. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La corona de los apóstoles son las iglesias que funda, hermano. Los ministros que acredita. Debe haber un grupo de gente, de iglesias, de ministros establecidos que respaldan su llamamiento apostolar de parte de Dios. La cuarta característica es el carácter apostólico. Y ese carácter tiene que ver con el carácter de Cristo. Acompáñeme a 1 Corintios 11:11. 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el apóstol, hermano, tiene que estar formado el carácter de Cristo. Por eso Pablo decía, de aquí en adelante nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero creo que aquí me equivoqué de texto. Pero lo dejamos así, hermano. En el apóstol tiene que estar formado el carácter de Cristo. Por eso Pablo decía, de aquí en adelante nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Acompáñeme a Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo decía, traigo las marcas del Señor Jesús. Imitarme a mí a mí como yo imito a Cristo. Entonces, estas son las 4 señales de un apóstol. Hay muchas más, hermano, pero estas son las principales. Y vamos a dar 4 de cada ministerio. Usted ya apuntó la de apóstol, ¿verdad? Vamos a ver ahora las señales de profeta. Al hablar de los profetas, tenemos que comenzar hablando primero específicamente de la iglesia de Antioquía. En Hechos 11:27. Acompáñeme a Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. La Biblia, hermano, no habla del profeta en el Nuevo Testamento, sino de profetas. Lo que quiere decir que en medio del pueblo de Cristo se necesitan profetas, porque cuando no hay profetas se pierde el ambiente sobrenatural que necesita, la doctrina. Y es que a veces solo, hermano, se le da el peso al apóstol. Pero aparte de la doctrina, hermano, se necesita un movimiento espiritual que va acompañado de la doctrina. Por eso dice que el profeta Agabo, que su nombre quiere decir langosta, hermano. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Porque un profeta se come lo que se está comiendo la cosecha. Y el profeta es como una langosta que llega a descubrir dónde está el problema. La primera señal de un profeta, hermano, es que lo que él dice se cumple. Agabo hablaba de una gran hambruna, y se cumplió. Cuando Dios levanta a un profeta y da una palabra, esa palabra se tiene que cumplir. Y Agabo, hermano, aparece en Hechos 21:10 al 11. Mire, vamos a leer. Hechos 21:10.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjate, hermano, cómo aquí se menciona de nuevo a este profeta y está haciendo un acto profético en la iglesia. Muchas veces somos muy legalistas, hermano, con los profetas, cuando en el Antiguo Testamento les daban la libertad a ellos. En la iglesia debería haber libertad para que en el orden de Dios el profeta lleve a cabo también actos proféticos. La segunda señal del profeta es que profetiza bajo la dirección del Espíritu Santo. Y lo leemos nuevamente en Hechos 21:11. Quien, viendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Los 5 ministerios, hermano, en la gracia ya son movidos por el Espíritu Santo. Y el profeta del Nuevo Testamento entiende que ya no es profeta del Padre, sino un profeta del Espíritu Santo. Y aquí vamos a entender un versículo que usan muchos para decir que ya no hay profetas. Acompáñeme a Mateo 11:13. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con esto aseguran, hermano, que el último profeta fue Juan. Pero aquí está hablando que el último profeta del Padre fue Juan. Y ya, cuando aparece Agabo, le llaman profeta, pero ya es profeta del Espíritu Santo. Y aparte dice que venía con profetas. Entonces, los 5 ministerios de hoy son llamados por el Espíritu Santo. Acompáñeme a Hechos 20:22. Hechos 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y vamos a leer también 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces los 5 ministerios hoy son del espíritu. La tercera señal, hermano, del profeta del Nuevo Testamento es que es un muy buen predicador. Acompáñeme a Hechos 15:32. Hechos 15:32. Estos profetas son muy buenos predicadores, los del Nuevo Testamento. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eran profetas, hermano, y consolaron con abundancia de palabras. El profeta es un predicador, ¿se fija? Vamos a leer Hechos 15:32, pero en la traducción Las Américas. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Un largo mensaje. Y leamos nuevamente este mismo versículo, pero en la traducción Serafín de Eusejo. Por su parte, Judas y Silas, que también eran profetas, exhortaron y confirmaron a los hermanos con un largo discurso. ¿Se fija? La cuarta señal del profeta es que disciernen el cuerpo de Cristo. Acompáñeme a 1 de Corintios 14:29. Traducción Reina Valera. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Esa palabra que aparece ahí, juzguen, es la palabra griega diacrino, y quiere decir discernir. Los demás disciernan. Entonces lo que está diciendo es que los profetas hablen 2 o 3, y los demás disciernan. No que estén juzgando al profeta, hermano. Pero por eso un apóstol debe de caminar de la mano de un profeta. Por eso Pablo caminaba de la mano con Bernabé. Y aunque Bernabé era un apóstol, su función era más profética, porque Bernabé quiere decir hijo de consolación, hijo de exhortación, hijo de estímulo. Qué interesante, ¿verdad? Vamos con las señales del evangelista. Pero, ¿qué le va pareciendo hasta aquí, hermano? ¿Sí va apuntando? ¿Sí va entendiendo todo?
Le voy a dar un momento para aprovechar también, para los que no se han suscrito, vayan y se suscriban. Y si no han dejado su like también, dejen su like y ayúdenos compartiendo. Usted puede hacer mucho compartiendo este link, este video, para que muchas más personas puedan estar apercibidas y saber acerca de esto tan importante que son los 5 ministerios. No es algo sencillo, hermanos. Es algo muy importante. Y es algo importante para estos tiempos que está por concluir la edificación del cuerpo de Cristo. Porque de ahí, hermano, van a sacar a la novia. Entonces, si ya el Señor está por venir, quiere decir que el cuerpo ya tiene que estar listo. Acompáñenme a Hechos 8:5. Vamos a estudiar las señales del evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El ministerio evangelístico, hermano, es el ministerio más connotado en señales, porque es el que tiene que ir al inconverso. La primera señal es que el mensaje del evangelista es Cristo. La segunda señal es que el evangelista es ungido con el don de milagros y sanidades. Un evangelista, hermano, es alguien que las señales le siguen para que las señales sigan a la palabra. Porque Felipe primero predicaba y después aparecían las señales. El problema ahora en estos tiempos es que hoy esperan primero las señales y nada de palabra. Y la palabra dice que las señales siguen a la palabra. Acompáñenme a Marcos 16:20. Aquí nos lo dice muy claro. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las señales siguen a la palabra. Y note esto, hermano, el único que tuvo traslado horizontal fue Felipe, el evangelista. Por eso fue trasladado horizontalmente. La tercera señal es el amor a las almas. Y esta es una señal muy importante, hermano. Acompáñenme a Hechos 8:26. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y fíjese aquí los detalles, hermano. ¿Cómo es que Felipe iba a estar al lado del carro si el carro ya iba a una velocidad? Entonces, ahí iba a una velocidad a la par de la carroza, hermano, para escuchar lo que estaba leyendo el eunuco. Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese. Hasta ahí le dijo: súbete y siéntate conmigo. Le insistió que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Fíjese, hermano, cómo habrá sido esa experiencia. Salen del agua y el Espíritu se lleva a Felipe en un traslado horizontal nuevamente, de volada. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este evangelista, hermano, dejó una campaña en una ciudad para ir a predicarle a una sola persona, a un etíope. Pero un ángel le llamó a Felipe y le llamó el ángel porque si no Felipe no hubiera ido. Pero Felipe fue y en el desierto el Señor le apareció agua para que el etíope fuera bautizado. Y es que cuando estamos en el propósito de Dios, hermano, Dios hace lo que tenga que hacer para que su obra se haga. Porque fíjese qué milagro que en el desierto hubieran encontrado agua y profunda para que pudiera haber sido bautizado y que entraran él y el eunuco. Ahí dice muy claramente que los dos entraron, no era un charquito. La cuarta señal, hermano, es que tiene una expansión del evangelio. Nuevamente, Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Al evangelista, hermano, Dios le da una extensión para predicar de una manera impresionante. El otro evangelista, hermano, que encontramos es Timoteo. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos cómo los evangelistas, hermano, traen esa corriente de agua viva que es tan necesaria para el día de hoy, ¿verdad? Ya vimos las 4 señales del evangelista. Vamos a continuar. Por último, las señales del pastor. Espero que usted vaya ahí apuntando y vaya haciendo su lámina, hermano, para que nos la comparta. Sería de mucha bendición. Continuemos con las señales del pastor. Aquí vamos a ver al pastor que el Señor dejó como pastor, y ese pastor es Pedro. Así como Pablo fue el gran apóstol y maestro, Pedro fue el pastor. Acompáñeme a Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Notemos, hermano, que al pastor le dicen 3 veces que apaciente, porque la señal del pastor es que va a llevar a la oveja del atrio al lugar santísimo, por 3 etapas, ¿se fija? La primera señal del pastor es que va a trabajar para evolucionar a la oveja. El pastor debe alimentar al rebaño. Apacienta es la palabra bosco, que quiere decir darle de comer a mis ovejas. Pero en el versículo 16 ya no le dice apacienta. Por eso dije ese énfasis. En el versículo 16 dice pastorea. Y pastorea es la palabra poimaino, que quiere decir supervisar o dirigir. Entonces el pastor alimenta, supervisa y dirige. Está dando doctrina, pero a la vez está supervisando y dirigiendo, hermano. El apóstol Pedro enseña las señales de un pastor. Acompáñeme a 1 de Pedro 5:1. 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La mayoría de las veces, hermano, que se habla del pastor en el Nuevo Testamento, se habla de anciano. Porque la palabra anciano es la palabra presbutero y quiere decir un supervisor maduro. Entonces los pastores deben tener madurez porque en sus manos les están confiando almas. Sigamos leyendo el versículo 2 de 1 de Pedro 5.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor, hermano, es alguien que hace la obra con una buena voluntad. El pastor no trabaja por dinero. El pastor es ejemplo de la congregación. Vamos a leer el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es este príncipe de los pastores, hermano? Cristo. Cristo es la cabeza de los pastores, la corona. Porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Porque un pastor da su vida por las ovejas. El pastor da su vida por las ovejas. Esa es otra señal, hermano. Vamos, ya había dicho que el último, pero me falta el del maestro. Ya llevamos algo de tiempo, pero nos alcanza, ¿verdad? Las señales del maestro. Indiscutiblemente, hermano, el maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver las señales empezando en Juan 3:2. Acompáñenme a Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La única señal que el Señor había hecho hasta ese momento fue convertir el agua en vino. Entonces la señal por excelencia del maestro es hacer que el agua se vuelva en vino. El agua, hermano, es figura de la palabra. El vino es figura del rema, de la palabra revelada. El maestro, hermano, le da sabor a la palabra. Hacer ver fácil lo difícil. Eso es convertir el agua en vino. Convertir esa palabra, esa agua, en vino, en remas reveladas. O sea, palabra revelada. Darle ese saborcito al agua, hermano, que hace que lo difícil sea fácil de comprender. Otra característica del maestro está en Juan 13:4. Acompáñenme a Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, entonces báñame, ¿no? Casi, sino las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El maestro, hermano, lava los pies con la palabra. Lava el alma con la palabra. Este maestro es alguien que tiene un rema que limpia los pies. Mire, vamos a leer Cantares 7:1. Cantares 7:1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Pero creo que ponga énfasis a que los pies son figura, hermano, del alma. Y muchos aquí agarran esa doctrina del lavamiento de pies y quieren estar lavando los pies a toda la congregación todos los domingos, ¿verdad? O un domingo al mes. Pero lo que el Señor trataba de decir es que así como yo les estoy enseñando, me dicen maestro y lo soy. Así como yo les estoy dando el ejemplo de ustedes están limpios, pero el alma es la que está cochambrosa, como podríamos decir, ¿no?
El alma tiene que ser limpiada. ¿Y cómo se limpia el alma, hermano? Con la palabra. El Espíritu Santo es el que hace la obra para restaurar el alma. Ya estuvimos viendo mucho ese tema los miércoles en las áreas restaurables del alma. Y el Señor es lo que quiere, que limpiemos los pies, que los maestros limpien las almas. No propiamente estar limpiando los pies, hermano, porque eso es solo simbolismos. No podríamos estar lavándonos los pies diario y ya con eso decimos que estamos completamente limpios, ¿verdad? Entonces, la primera señal del maestro te hace amar la palabra. Hace el agua vino, la convierte en vino. La segunda señal te lava los pies, te da una palabra que te ayude a caminar en santidad. La tercera señal la encontramos en 1 de Timoteo 2.7. 1 de Timoteo 2.7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. La tercera señal, hermano, es que lo que enseña este maestro aumenta la fe y la verdad. Mientras más enseña, hay más fe y verdad. La verdad de Dios es aquella que produce fe. Si no produce fe, quiere decir, hermano, que no es verdad de Dios. Acompáñeme a 1 de Timoteo 1.10. 2 de Timoteo 1.10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Leamos el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. La cuarta señal del maestro, hermano, es que enseña a sufrir por Cristo. El que enseña a retener la forma. Y nos habla de que el maestro enseña el propósito del Evangelio de Cristo. ¿Sí lo apuntó, hermano? Entonces, los 5 ministerios están vigentes hoy. Y los 5 ministerios son necesarios para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y no seamos movidos como niños movidos de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es tiempo, hermano, que se vea que hay ministerios, porque la iglesia necesita ese equipamiento. Así que, hermanos, si a usted le llegan a decir que ya los apóstoles ya no son para este tiempo, que ya los profetas no son para este tiempo, que los evangelistas no son para este tiempo, que ya no es tiempo de evangelizar, que ya no es tiempo de estar por las calles, que ya no es tiempo de dar profecía, que ya no es tiempo de llevar un ministerio apostólico, que ya no es tiempo de enseñar y que ya no es tiempo de tener a las ovejas, ¿cómo se les dice? De arriar ovejas. Está en un error, hermano. Hoy es tiempo de los ministerios para alcanzar la estatura del varón perfecto. Así que, si usted, hermano, está suelto, júntese a un ministerio. Vaya, sométase o póngase bajo cobertura de un maestro. Póngase bajo cobertura de un pastor. Póngase bajo cobertura de un evangelista, de un apóstol, de un profeta. No esté a la deriva comiendo solo de internet. Yo sé que aquí hay muchos que tienen ay, se me fue la palabra, pero que hacen esto, que solo se alimentan de internet. Y eso, hermano, a la larga los va a llevar a que se desnutran y que puedan morir espiritualmente. No hay mejor que unirse al cuerpo y ser parte de las coyunturas. Porque ¿qué parte del cuerpo se va a ir solo con el Señor si no es parte del cuerpo? Así que usted, júntese, hermano. Si usted solo se reúne o solo come palabra por internet, o usted solo en su casita se pone a hacer sus devocionales y dice que están más buenos que en la iglesia, no caiga en ese error. Mejor no deje de congregarse y póngase bajo cobertura de los 5 ministerios. Es lo que puede hacer mejor. Siempre guiados bajo la guianza del Espíritu Santo. Él nos va a hacer saber a qué congregación asistir y no esté
yendo de congregación a congregación diciendo esto no me gusta, esta sí va con mis necesidades, pero no me gusta el color de la pared. Híjole, aquí sí me gusta el color de la pared, pero no va conforme a mis necesidades. Aquí está todo lo que necesito, pero me hablan mucho acerca de lo que tengo que hacer y eso no me gusta, entonces mejor me cambio. No, no, hermano, eso le va a traer más daño y su alma no va a poder ser restaurada. Mejor sométase a una congregación, pídale ayuda al Espíritu Santo y el Señor va a hacer la obra en usted con ayuda de los 5 ministerios, porque para eso están. Así que, mi hermano, esa fue la enseñanza del día de hoy. Lo invito a que, si usted no se quiere perder ninguno de los estudios, el viernes vamos a continuar con Efesios. Se viene algo interesante, así que no se lo pierda, por favor. Así como lo estamos llevando por secuencia, hay cosas que de repente vamos a decir en capítulos siguientes que ya estuvimos estudiando y no vamos a retomarlo para no llevarnos más tiempo. Así que no se pierda ninguno de los videos, hermano. Si usted no se los quiere perder, lo invito a que se suscriba. Es gratis. Usted nada más póngale ahí suscribirse y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando estamos subiendo material nuevo. También no olvide dejar su like y compartir el video, hermano, para que más personas puedan ver estas enseñanzas y estos videos. Pues mis hermanos, Dios los bendiga. Me despido por hoy. Pasen una excelente noche, un excelente inicio de semana. Y nos vemos, si el Señor nos lo permite, aquí el miércoles 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando acerca de la provisión con mi esposita Laura de Arcila. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos también aquí el viernes 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando las epístolas. Espero, hermano, que haya sido esto muy entendido. Si no fue así, lo invito a que repita el video y lo repita cuantas veces sean necesarias. Y lo invito también a que haga su lámina. Usted vaya ahí apuntando, vaya haciendo las 4 señales de cada ministerio y nos la manda al correo que les pongo al principio. Eso va a ser de mucha bendición para todos. No le dé pena. Póngalo en prueba y verá que va a ser de bendición también para usted. Pues mis hermanos, me despido. Pasen una excelente noche. Dios los bendiga. Y si el Señor no ha venido y así lo quiere, que nos volvamos a ver aquí en la tierra, nos vemos aquí el viernes en este mismo canal a esta misma hora, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si no, pues ya nos estará enseñando él mismo, ¿verdad? Allá arriba, todas las profundidades del reino. Pues mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.